Buenos días, bienvenidos. נושא השתקקות זה באמת נושא מאוד מיוחד. זה מה שבעצם מבדיל אותנו מהבורא. Que sentimos desde el Creador. הדומים לו. Y es por ello que nos dice que es similar a ello. בנוסף לרצון שבורא ברא, כמו שכתוב, Es decir, el anhelo. Así que no es suficiente lo que yo quiero por parte de la naturaleza, lo que quiero recibir, lo que quiero disfrutar y saber o conocer todo lo que sucede, todo lo que se dio o lo que fue dado por el Creador. Todo eso no es suficiente. No vamos a tomar eso en consideración porque no soy yo. Él creó estas cualidades en mí. Por lo tanto, no se llama yo. Yo puedo llamarme que he adquirido mi propio deseo, he agregado a lo que él ha hecho, y en esta adición es a lo que vamos a llamar el anhelo. Por lo tanto, de acuerdo a mi medida con la cual anhelo y deseo, de acuerdo a ello es que mido en qué medida también me he convertido en este deseo por crear. ¿Y qué es lo que deseo? ¿Cómo es que desarrollo este deseo? Aquí deseamos alcanzar una gran pregunta. Hemos llegado a una gran pregunta. ¿De dónde tomo todos estos deseos? Y entonces comenzamos a entender por qué el Creador creó toda esta creación que es tan complicada en una forma tan maravillosa. Así que ha hecho, antes que nada, este enorme deseo, después lo rompió en pedazos, lo insertó en cada una de las partes de este deseo parcial, esta chispa, estas cualidades, que es a lo que llamamos el punto en el corazón, que es el deseo en sí. Así que hay un gran deseo acá, que se quebró en muchísimas piezas, y digamos que tomó cierta parte de ella. En esta parte tengo un deseo que fue creado por el Creador. En él tengo esta pequeña chispa llamada el punto en el corazón, y ambas vienen del Creador. Únicamente que este deseo vamos a ponerlo también con negro, es la existencia a partir de la ausencia. Y el punto en el corazón es la existencia de la existencia, del Creador. Así que están los dos en mí. Es mi propia cualidad, el deseo de recibir, creado por el Creador, y esa misma chispa de que anhelo algo, y eso es todo. De acuerdo a ello, no se considera siquiera que existo, porque no tengo nada independiente de lo que Él ha creado. Por ende, no existo. No soy más que como una gota de semen que todavía no se empieza a desarrollar, no se ha extraído de sí. No tiene nada en ello. Es una pieza con información nada más. Después, cuando crece, empezamos a ver que hay una personalidad, etcétera, etcétera. Algo especial, algo que lo diferencia de todo lo demás.
donde en la espiritualidad obtenemos este deseo adicional con el que únicamente a partir de él vivimos. Y si transferimos esta imagen completa que tenemos aquí, toda esta imagen que está filtrada además, para entender que alguien existe aquí o no. Nadie existe aquí, es como nada, está vacío. Yo, para alcanzar este estado en el cual me encuentro ahora, así que aquí necesito agregar mi propio deseo. ¿Cómo es que lo hago? Cuando me pregunto a mí mismo, ahora entiendo por qué el Creador ha roto este enorme deseo general, este deseo. ¿Por qué? ¿Por qué lo rompió? Lo rompió porque ahora yo puedo conectarme con otros y recibir de ellos estos deseos, conectarlos conmigo. Y entonces, si hago esto contra de mi naturaleza, en esta colisión, con esta batalla, de acuerdo a este enorme esfuerzo, con estos disturbios, y entonces la conexión, si es que yo conecto estas partes conmigo, y otra parte, todas estas, entonces todas se van a conectar las unas con las otras, y las partes que conecto se consideran partes que he creado porque yo las he conectado todas en contra de mi ego, en contra de mi rechazo hacia los otros. Y entonces todas estas partes que estoy conectando incrementan mi deseo hacia la meta. Y estos deseos adicionales son los anhelos. Únicamente de acuerdo al tamaño de dicho anhelo es que puedo decir que existo, que soy independiente. Puedo probar algo. Y esta deficiencia es mi propia, es mía. Yo la puse ahí antes de que se me diera. Yo no la quería al principio. No quería tocarla siquiera. Trabajé para conectar este deseo externo con el mío, para sentirlo como propio. Y entonces, de hecho, se convirtió en mío, en este anhelo que ya era mío y real. Y de acuerdo a ello, mi altura es medida, mi estado. Así que de cero, no existente, o Soenihi, Chabad, Hagad, etcétera, etcétera. ¿En qué medida voy a hacerlo? Así que todo se mide de acuerdo a este anhelo. Así que el anhelo es esta vasija para recibir placer, para descubrir al Creador, para descubrir la espiritualidad. No soy nada más un deseo. Deseo es lo que el Creador creó, eso es todo. Y el anhelo es este asunto que yo agrego esta sustancia, una forma diferente, que es exactamente lo que quiero. Así que básicamente, ¿en qué medida de anhelo es en la que me encuentro? Este deseo y este anhelo, esto es por parte del Kli. El deseo del Creador, esa es mi sustancia, y es lo que yo he creado, lo que he tomado, acumulado para mí. Y este anhelo es lo que se va a llamar plegaria. Es una verdadera deficiencia. Y puede sentirse sin la deficiencia directa trabajando hacia algo. Porque el deseo general es que nada más quiero vivir, digámoslo así. Ese es mi deseo general. Y con este no espero deficiencias ni nada por el estilo. Sin embargo,
este anhelo que tengo, que ya está considerado que estoy ahí hacia la meta, que estoy atraído a algo porque quiero alcanzar algo, preparado para la unión, preparado para esta conexión, y esa es mi esencia completa. Por lo tanto, todo este problema es cómo voy a alcanzar esta deficiencia adicional. Y esa deficiencia, este deseo, la reciben los amigos. Y cada uno que tenga un deseo, si cree que puede alcanzar la espiritualidad con ello, entonces está en un completo error. Únicamente si nos conectamos y nos dividimos con esta deficiencia, podemos hacerlo. Esa es parte de este arvut que tenemos que alcanzar, que nos hemos prometido. Y espero que ustedes pidan por el deseo, pidan por este anhelo. Y ustedes me prometieron, me garantizan hacer todo lo que pueden. Y yo voy a tener un deseo por su parte. Esto me da un deseo a mí. Y toda nuestra tendencia es amar al prójimo como a uno mismo, porque es a través de esa conexión llamada amor que damos estos deseos los unos a los otros. Y entonces así todos, además del punto en el corazón, tenemos todo el resto de Malhut de Ein Sof. Y el resto de esto es el anhelo que ha adquirido. Y con ello uno puede alcanzar la meta. Y hay una cosa más, y su opuesto. Cuando nulifico este anhelo que he recibido de otros, de acuerdo a ello, desarrollo esta luz circundante, esta vasija en mi cli. Y entonces me convierto en un receptáculo para la luz directa. Sobre mi deseo que recibo del Creador, tengo que trabajar con él. Y la bestia continúa viviendo. Todas mis deficiencias necesitan llegar a mí desde el grupo, desde esta deficiencia hacia la meta. Y estas deficiencias las vamos a intentar recibir del grupo. Y deben de ser para otorgar, es decir, recibo de ellos, de la sociedad, estas deficiencias y autonulificación. De otra forma, no me puedo conectar, no puedo sentir lo que está en el corazón de los otros. Que me nulifico a mí mismo, dependiendo de lo que está en su corazón, y con ello tengo esta autonulificación y la sensación de él. Eso no es suficiente. Con ello adquiero su deseo como mío propio, y ahora tengo que renunciar a ello, es decir, este deseo, este anhelo que se creó entre sí. Y esta nulificación, este rechazo que la luz creó, es de hecho la verdadera vasija de la revelación del Creador. Por lo tanto, el tema, como me lo dijeron correctamente, es un tema bastante amplio, profundo, porque ciertamente, únicamente con esta buena adición, podemos alcanzar la revelación de la deidad. Una recompensa además de ello.
Quizá tienen algunas citas. Oren, por favor. Por un lado, hablo de cosas como el amor, el anhelo, la unión. Podría describir estas relaciones entre los hombres y las mujeres. Todo esto describe relaciones entre mujeres y hombres. Pero por otro lado, también hablo acerca del Creador y la espiritualidad. ¿Cómo es que estas cosas se conectan? No pensé en lo que dijiste. Es cierto que el vocabulario lo tomamos de este mundo y en la naturaleza, además de la conexión entre la luz y el Kli, el creador y la criatura, en el cual el creador es el que busca y la criatura es la que quiere recibir. El creador es como el novio y todas las criaturas son como las novias porque reciben de él. Y la conexión entre ellos se llama Zivug. Esta unión está en él por el creador, se llama Kishui. Todo esto, por supuesto, viene primero de este mundo. Pero cuando pasamos al mundo espiritual, cuando tenemos esta interpretación bastante única, sublime de hecho, sagrada y pura, por supuesto que cuando una persona comienza a ver esto, se da cuenta que es un poco intimidante la sabiduría de la Kabbalah, por eso es que habla de estas cosas. Recuerdo que cuando llegué a la sabiduría, no conocía estas palabras. Apenas tenía 2 años en Israel, había empezado a estudiar. Estaba estudiando estas palabras, las estudié de hecho. Después comencé a explicarle a la gente que me preguntaba qué es lo que estudias. Y les decía con estas palabras y me veían extraño. Y entonces empecé a entender que al ver cómo me veían, Zivug, Zivug Eshika, Zivug Nesikim, Hibukim, todas estas cosas que tenemos en la sabiduría de la Kabbalah, que significan besos, abrazos, estos anhelos. Por supuesto que existen todas estas cosas, pero no sabía que estas palabras también tenían estos significados en el mundo regular. Y tampoco realmente me había conectado a la corporalidad porque no es mi lengua materna. Pero sí entiendo la dificultad que la espiritualidad nos da una réplica de la corporalidad. Y habla de la conexión entre el hombre y una mujer, la criatura y el creador, y por lo tanto, por supuesto que estamos hablando de este mismo deseo, este deseo general, pero este deseo general habla acerca de estos anhelos por una unión especial, por una conexión especial. Tal y como hemos aprendido, lo pone ahí, en este mismo lugar, en esta misma parte, es decir, es una deficiencia especial de la que estamos hablando. Estamos hablando de la medida en la cual anhelamos estas cosas y de acuerdo a ello es que la deficiencia también se crea en el Kli. Y en la medida en la que el Kli siente esta probadita, también es porque el deseo no es suficiente. Este deseo es que yo en general pues voy a disfrutar, ok, pero ahora ya no, en general quiero hacerlo, así que esta hambre, este es el anhelo que tengo que alcanzar para mí mismo. El Creador me dio nada más un deseo, sí, quiero. En el trasfondo de este deseo puedo desarrollar este deseo adicional. Este anhelo no es el deseo adicional porque no lo reforzamos, no lo duplicamos, sino que este anhelo es el que yo desarrollo por mi parte, una tendencia clara y especial
que despierto esta hambre en mí mismo? Bueno, digamos que si amas a alguien o algo en una forma especial, no existe en la naturaleza, pero has desarrollado algo independientemente. ¿Sí? ¿Qué es esta unión sagrada? La unión sagrada es el deseo por otorgar. Los cabalistas le llaman conexión. La conexión entre la vida, entre lo masculino y femenino, Sarampin y Nukva. Esto es para otorgar. Es sagrado porque es para otorgar. Esta es la cualidad divina de otorgamiento, que está conectada para otorgar el creador y la criatura, la igualdad de forma. También hablamos acerca de eso en este mundo que tenemos que alcanzar, dicho estado. El final de la corrección también está en este estado que vamos a alcanzar, en el cual vamos a tener la conexión entre nosotros. También en el otorgamiento mutuo. También hemos aprendido esto de los artículos de Rabash. También se recomienda que alcancemos estados, hombre y mujer, esposo y esposa, que se desarrollen en una relación tal en la que el Creador se sienta entre ellos. Y ellos van a tratarse entonces de una forma en la que el Creador siempre va a ser el primero que los conecte. De otra forma no se van a conectar. La unión corporal, todos sabemos que en nuestro mundo realmente no puede llevarse a cabo. Vemos divorcios, gente que no puede conectarse ya tan fácilmente. No hay una razón para que lo hagan ya. Desaparece en este deseo natural y corporal que va a conectarlos, que va a hacer que vivan juntos nada más. La vida familiar, etcétera, etcétera. Y lo que nos falta aquí es este anhelo del uno por el otro. Y este anhelo se desarrolla a través del Creador, que quiere ser como un testigo, un participante entre el hombre y la mujer. Y únicamente así es que una familia va a poder existir. Toda la conexión entre ellos va a ser necesaria para que Él, con esta debilidad, sea quien los conecte. Y entonces todo el deseo, toda esta relación va a ser un avance espiritual. Por eso Rabash nos dio esto como ejemplo, que una persona tiene que anhelar, aún en su vida corporal, una relación así. Porque en la medida en la que seamos capaces de desarrollar la forma de conexión entre nosotros y anhelar esta espiritualidad, entonces esta conexión de dicha forma, vamos a tener éxito en esto todavía más. Hombre y mujer y la unidad entre ambos. Si está hecho con algo superior, puede ser también algo muy exitoso, medios de avance, con esta revelación del Creador entre ellos. Y siempre tiene la oportunidad, como en un laboratorio, de mejorar y avanzar en ello. ¿Sí? ¿Puedo preguntar más acerca de este tema? Sí, tenemos tiempo. Ok, vamos a trabajo real. Me voy a casa, digamos así. Hay algo que me molesta. ¿Cómo es que ahora en esta situación que dijo antes ponemos al Creador entre el hombre y la mujer? ¿Qué es lo que hago ahora? En forma práctica, ¿qué es el trabajo que tengo que hacer? Amo a mi esposa, ella tiene un deseo por la espiritualidad. Ahora veo algo y me molesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No tienes un patrón hacia la espiritualidad. Tu esposa está en la misma dirección. Por lo tanto, hablamos acerca de la conexión entre el hombre y la mujer de acuerdo a lo que ha sido seleccionado. ¿Sabes cómo los hasídicos en general en Israel?
cómo la gente busca esta pareja de acuerdo a lo que sea más apto y apropiado, dependiendo de qué tanto se acoplen entre sí. Sí, olvidando Rabash nos dice que es suficiente si no está en contra de tu meta, la sabiduría de la Kabbalah, entonces eso es suficiente para casarse. El resto lo pueden seguir trabajando después. Eso es lo único que tienes que revisar. Y obviamente de acuerdo a ello es lo que tienes que examinar. Por lo tanto, siempre tienes que buscar en una mujer verla como una amiga en el camino y no más que eso. Todo el resto de las cosas son corporales, bestiales, pero aquí, junto con ella, en esta relación especial y sublime, puede invitar al Creador a estar activo, a estar contigo. No tienes que esperar a la próxima convención o la lección o la Yeshivat Haverim. Puede ser un trabajo sin parar, sin fin. Habrá una ocasión en la que la humanidad alcance esto, esta adición de la luz hacia la oscuridad. Por eso es que hoy hemos descubierto la gran crisis en la vida familiar sobre todo. Sigue. ¿Qué hago ahora? Voy a casa, ahora me molesto y ¿qué? Pues sí, pero ¿qué es lo que te molesta? Necesitas ver todas estas cosas a través del Creador. Porque la realidad entera está en ti, fluye. Porque te tienes que molestar cuando ves algo que no está bien. ¿Le vas a decir que no lavó los trastes o limpió el piso bien? ¿Eso? Así que probablemente es algo que tú ves. Perdón. Quizá es polvo lo que ves nada más. Eso está en ti. Así que hasta que entonces, cuando vamos y vemos, tenemos que buscar al Creador como este participante entre los dos, entre tu esposa y tú. Primero, lo separaste y a través de él, entonces, imagina los estados en una forma y después ya depende de ti. Porque de hecho es verdad. Muchas manos puedo ver. ¿Ustedes están casados? ¿O quieren preguntar algo más? ¿No estás casado? No. Entonces no. Ok, sí. Regresando a este anhelo, Monty de Washington. Si este anhelo es correcto, entonces ¿por qué necesita ser nulificado o rechazado por la conexión? Porque tener este anhelo es como será para recibir, para otorgar. Primero tengo que recibir y esto me causa un anhelo y quiero rechazarlo todo. Por eso necesito sobre este deseo mío traer la restricción en este anhelo. Y entonces va a ser mi deseo, mi anhelo con la intención por otorgar. Así que construyo un clic completamente nuevo. Y eso es para avanzar. Eso lo tengo para poder vivir, para respirar. Pero en adición a ello, he acumulado todo mi deseo a un Lolish más grande. Hago una restricción ahí, no para usarlo para mí mismo. Tengo una pantalla y una luz que regresa y a través de ello descubro la espiritualidad. A ver, vamos a dejar que nuestro amigo pregunte. ¿Hay alguien que lo traduzca? Jack, ok. Avec les amis, c'est le travail qu'on doit faire. Depuis le congrès, j'ai perdu toutes mes forces en fait. Entiendo que el trabajo que tiene que hacerse es conectarse con los amigos, pero de hecho de la convención pensé que había perdido todas mis fuerzas. Ah, muy bien.
Muy bien. Entre más intento, menos éxito tengo. Muy bien, ese es el reconocimiento del mal. Antes de la convención pensabas que ibas a conectarte con todos como te conectabas con los amigos de la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando nos vamos a conectar y queremos esta conexión entre nosotros para alcanzar la espiritualidad, entonces vamos y atacamos. Ahora ves que este ataque tiene que ser lo opuesto, tiene que ser en contra de ti. Que necesitas rechazarte para poder conectarte con ellos. Es decir, tienes que elevarte por encima de ti mismo y entonces puedes conectarte con ellos. Y únicamente con la conexión con ellos, en la cual te rechazas a ti mismo, rechazas tu yo, únicamente al ir en este camino tienes habilidad para conectarte hacia la espiritualidad. Por lo tanto, ahora tú te estás tranquilizando, tu mente se está tranquilizando y estás empezando a comprender que el método del Kli espiritual, el método de la conexión dentro, es completamente diferente a lo que habíamos pensado, opuesto de hecho. En el otorgamiento y no en la decepción. Estás buscando dónde está el mundo espiritual, nada más el creador y dónde lo puedo describir. Está bien, no hay problema. Es de lo que hablamos antes de la convención. Queremos llegar, romper y tragarnos todo esto. ¿Qué es lo que vamos a revelar y a exigir este poder completo? Y ahora entendemos que no es directamente. Ahora, si alcanzáramos un estado en el cual nuestro rechazo, este yo, este ego, lo quisiéramos con el mismo deseo, entonces lo recibiríamos, pero tiene que ser a través del rechazo. ¿Sí? A ver, va. Bueno, es con respecto a lo de la mujer. Yo no estoy casado, pero puedo casarme. Tengo una mujer con la cual me puedo casar. Pero ella no estudia, no se opone a mis estudios. Y desde que estoy con ella estoy más molesto y estoy más en cierto modo más apegado al estudio porque me tiene... Y no sé si dejarla o ir a buscar una mujer con la cual sí estudie y me empuje hacia la meta o me quedo con esta que me hace la vida un poco difícil. Y no estudia, ella no estudia. Aprendemos que la ley general de la humanidad es la ley de la igualdad de forma. Dependiendo de esta igualdad de forma, de acuerdo a esto va la meta. Y por lo tanto, si una persona quiere ir con alguien por este camino, mi esposa necesita una pareja que esté a su lado, que le acompañe, que le entienda, que sea más o menos, en cierta medida, una pareja. Pero no puede ser nada más una pareja en el mundo, puede ser una pareja en el mundo corporal o puede ser una pareja también para el tiempo libre, cuando me voy a estudiar. Si yo estoy estudiando, quiere estar en el teatro, ¿qué vas a hacer? Tenemos el anhelo por una cosa y ella tiene el anhelo por otra. ¿Qué hacemos? Imagina estos estados y entonces decide. Yo no te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, simplemente clarifica qué exactamente es lo que quieres, hacia dónde vas y de acuerdo a ello puedes decidir. Así es como necesitamos seleccionar esta condición antes de casarnos. Casarse siempre ha sido
siempre se seleccionó de acuerdo a este camino. Es un camino difícil y una persona que aparte está trabajando por muchas horas, todo su tiempo libre, no es realmente libre porque está dedicado a alcanzar la meta y entonces si no alcanza la meta necesita aún más porque es como si viviera en dos mundos. Tiene un compromiso grande, amplio en ver de ambos mundos y siente como es responsable, que necesita guiar al mundo, otorgar, ayudar a otros. Y tu novia que no está conectada contigo a través de ello te va a exigir una vida corporal, días festivos, vacaciones, va a querer que trabajes mucho porque va a querer más y más. Tú sabes, es claro, tienes que pensar de acuerdo a ello lo que debes hacer. Es un gran problema, podemos verlo de acuerdo desafortunadamente a muchos estados. La gente que se ha divorciado, la gente se divorcia por muchas cosas, lo hemos dicho ya. Pero la mayoría de las parejas que de hecho se separan y se vuelven a casar. Pero es muy triste. Por eso tenemos que pensar al respecto. Vamos a leer algo. Hay una gran regla en cuanto al kelim, las vasijas. La expansión de la luz y su salida hacen que el kli esté listo para su medida, que mientras el kli no se haya separado de su vida, está incluido en la luz y se anula dentro de él como una vela frente a una antorcha. Por eso cuando bailan juntos el deseo de recibir se anula y la luz dentro de ella tiene esta forma únicamente una vez que la luz ha salido. Esto se debe a que por la partida de esta luz comienza a anhelarle. Pero este anhelo determina el modelo del deseo de recibir. Subsecuentemente, cuando la luz se viste de ello una vez más, se le considera como dos asuntos separados, kli y luz, o guf y vida. Palabras bastante únicas. Maya de Herzliya pregunta, ¿cuál es el lugar del punto en el corazón? En este anhelo del kli. Cero, como la gota de semen, ya lo dijimos. Existe únicamente la raíz, pero la raíz, Abba Ve'ima, aún el padre y madre corporal, que se llaman Abba e Ima, Gar de Bina, ahí es de donde viene el racimo del punto en el corazón. Y eso únicamente tenemos que desarrollar. Lo digo porque este racimo incluye masculino y femenino en él. Y cuando desarrollamos y alcanzamos esta misma forma, esta misma imagen de Abba e Ima, y eso es a lo que vamos a llamar Bon, Ma y Bon, son masculino y femenino dentro de nosotros y necesitan alcanzar Absag, Jochma y Bina superiores. Así que esa es la forma del anhelo, el nivel en el cual necesito agregar en esa misma gota que recibo del Creador. El Creador es Ima superior y yo necesito agregarlo a mi nivel. ¿El cuál es el nivel de Absag? Como Adam Arishon, cuando nacemos, porque nació en esta unión de Abba e Ima en Malchut de Atzilut, que se elevó a Abba e Ima, y entonces nació, y toda esta expansión vino de Bina Elá a son de Atzilut,
hasta Hased de Yetzirah. Y así es como necesitamos ir también, ¿sí? De Haifa tenemos una pregunta. ¿Cómo subir en este anhelo por después de la convención? Les hice un truco, los engañé para ver si entendían qué es el faraón, cuáles son los disturbios, qué es en conocer al faraón, cuál fue el primer obstáculo en la salida de Egipto, en la manera en la que quisieran salir esto y vieran este rechazo, iban a recibir esta patada de regreso. Y ahora tienen que entender que a partir de este rechazo que recibieron, ahora necesitamos desarrollar nuestras propias deficiencias, tal y como el rechazo que sucedió en la misma primera fuerza. Necesitamos desarrollar este anhelo por él. Y esto viene únicamente de la conexión con los otros, con los amigos, del estudio con otros del grupo, y eso nos trae esta oración a la conexión del Kli. Es decir, ahora no tengo problema, ahora tengo una deficiencia. ¿Cómo se llama? ¿Qué se siente enfrentar al faraón, a mi ego? Enfrentar qué discernimientos entre la espiritualidad y yo. Es como si hubiera caído, hubiera llegado a este mundo que me separa en la espiritualidad, y es la misma fuerza en potencia, esta fuerza negativa, que me ha regresado. Así que recibo este obstáculo. Ahora en necesito ver, porque recibo, yo es el faraón, y si ahora me elevo por encima de este obstáculo, con la fe por encima de la razón se llama. Si ahora me elevo por encima y desarrollo esta parte opuesta a mí, entonces ya estoy avanzando en esta estructura. Y recibo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y paso por estos diferentes obstáculos y veo cómo cruzo la barrera. La barrera es, tal y como todo en la espiritualidad, tiene estos 5 niveles de Aviud o 10 Sefirot, y necesito cruzarlo de tal forma. Pero aquí, como esta primera impresión inició, empezamos el ataque, y ahora va a ser más claro lo que necesitamos recibir. ¿Contra qué necesitamos pelear? Así que ahora nada más tenemos que tener este esfuerzo por discernir entre mi propia desilusión, mi propio dolor y rechazo, que ahora sigo adscribiendo a mí mismo. Necesito adscribirlo, al faraón en mí. Así que a este faraón en mí, y no a mí, que estoy por encima de toda esta situación. ¿Y cómo es que puedo hacerlo? Al adherirme al grupo. Eso me ayuda y me permite separar dentro de mí el yo que anhela este creador, y el yo que es el faraón. Aquí tenemos el trabajo llamado Havdalah. Es esta distinción, separación. Es una separación entre la santidad y lo no santo. Así que vayan y lean algo. Veo que tienen muchas citas muy buenas aquí. Vamos a leer en la cita número 6. En el artículo, ¿cuál es la pesadez en el trabajo? No se puede disfrutar la bondad si uno no anhela recibir esta bondad.
La corrección es que tiene que tener esta intención en la acción. Tiene que ver que, aunque el deseo de recibir está en toda su medida, de alguna forma, únicamente puede hacerlo para otorgar al Creador. Y entonces se rinde y deja el placer, aunque tiene un gran deseo por él. Si tenemos este deseo por los amigos, entonces no es suficiente, aunque ya se hayan preparado en la dirección correcta. Porque cuando me conecto con los amigos, cuando tengo que conectarme con él, este es el amigo y este soy yo. Cuando recibo de él este deseo, el deseo de mi amigo, cuando recibo de él este deseo es únicamente bajo la condición de nulificarme a mí mismo y que realmente quiero conectarme con él, así que existe este autoanulamiento, esta autoanulificación. Así que cuando me nulifico, al ir hacia él en esta forma en la cual me estoy nulificando, entonces recibo que estoy en mí con este deseo que ya es capaz de llegar a la espiritualidad. Así que específicamente su deseo. Así que los deseos del amigo son sus propios deseos egoístas para sí mismo, pero para mí mi propio deseo es para mí mismo, y puesto que voy hacia él, nulificándome a mí mismo, entonces lo que recibo de él es este deseo por otorgar. Por lo tanto, cuando recibo de él, es este anhelo. Por eso me doy por vencido de esto. Necesito obtener este deseo, darle este deseo una forma adicional porque le recibo de él. Y ahora, al nulificarme, eso fue únicamente como una restricción y no tiene nada que ver con este masaje, una pantalla, esta luz que regresa. Y estoy seguro ahora que mis acciones son... A ver, no quedó claro de nuevo. Recibo este deseo de ustedes porque me he conectado con ustedes y me he nulificado a mí mismo. Intento conectarme con ustedes y recibo de ustedes esta deficiencia por la espiritualidad. Esta deficiencia por la espiritualidad está dirigida hacia la espiritualidad, de hecho, por el hecho de que esté ahí para recibir. Así que entro a la espiritualidad para recibir, antes de que intente entrar siquiera a la espiritualidad, pero ni siquiera era espiritualidad. Era una satisfacción diferente que pensé que era espiritualidad, pero no era hacia el Creador. Puedo dirigir mi deseo hacia el Creador únicamente al recibirlo de otros, porque hacia el Creador tengo este punto, con esta dirección y este nada. Estoy en esta esfera que estoy aquí, que gira en 360 grados en toda dirección y ni siquiera sé describir qué es un amigo. Recibo de vuelta de él y eso me da la dirección al Creador. Pero esta dirección sigue siendo exactamente para otorgar, sigue siendo para recibir de vuelta del Creador. Así que, ¿cómo debería decirlo? Esta dirección es correcta, pero la expresión no lo es. Y todavía necesito
renunciar a este placer, aunque tengo un gran anhelo por él. Así que hay un anhelo, pero aún todavía no está dirigido hacia él. Así que no es suficiente querer conectarnos entre nosotros, sino que necesitamos que este placer sea para el Creador. Entonces, ¿a favor de quién me tengo que nulificar? ¿Hacia los amigos, hacia el Creador? ¿A quién se lo paso? Lo paso por esta revelación de la criatura, que es a lo que anhela el Creador, no para nuestro propio beneficio. El éxodo de Egipto somos nosotros construyendo este deseo, que nunca está lleno dentro de nosotros, sino en los demás, y únicamente en nuestra conexión con los otros, este amor que tengamos hacia los otros, eso nos va a dar la sensación de que el Creador en este mundo espiritual se revela. Así que mientras seguimos descubriendo en la espiritualidad, este rechazo que recibimos sigue siendo nuestro. Tal y como el mundo completo que podemos recibir dentro de nosotros, la espiritualidad la recibimos en lo que es externo en nosotros. Ya hablamos al respecto, ¿no? ¿Dónde está este estado en el dibujo en el cual la persona siente que ya ha tenido suficiente, que ya no lo puede hacer con sus propias fuerzas? Cuando Israel sale del mundo, como hemos construido muchas cosas, construyeron muchas cosas, nosotros también diseminación, muchos grupos, y de pronto parte de sus amigos descubren que lo que construyeron y lo que pensaron no era el mismo cli para descubrir al Creador, sino en este Egipto, nuestro deseo por recibir. Por lo tanto, nunca vamos a construir nada en lo cual descubramos al Creador. Necesitamos escapar. ¿Cómo podemos escapar? Cuando empezamos a darnos cuenta que no hemos salido de Egipto, y entonces vamos a avanzar hacia el faraón con este deseo de recibir que nos va a dar, nos va a permitir superarlo, para hacerlo por encima de nuestro ego. Eso es a lo que nos referimos con elevarnos por encima de Egipto, ir por encima del ego. Pero deseo nulificarme y veo que no tengo fuerza para hacerlo. Necesitas una petición. Nunca vas a tener la fuerza completa. No puedes. Tienes que pedírselo al Creador. Por eso nos dice, ven al faraón. Por eso Moisés es este punto en el corazón. No puede hacer nada. También está creciendo en este pasaje al Creador. No puede lidiar con él. Faraón es la persona con la que Moisés hace cosas monstruosas. El faraón es como el Creador, es la misma intensidad, pero opuesta. Es para recibir. Y por lo tanto, cuando Moisés entendió que tenía que ir al faraón, sabe que salió de ahí. Todos salimos de nuestro propio ego, y entonces entiende que no es capaz de hacerlo. Por eso escuchamos las preguntas que escuchamos. ¿Qué voy a hacer? Si estoy en una desesperación tal, en esta falta de fuerzas, con esta falta de fuerzas, y resulta entonces que esto no tiene nada que ver, además de exigir al Creador algo. Y entonces lo conozco, y antes de eso no lo habíamos conocido. Siempre pensamos que teníamos este contacto. Necesitamos alcanzar Arvut, la revelación, elevarnos por encima, Tzimtzum. Nunca aceptamos al Creador como este tercer factor, el factor primordial, que tiene que hacer el trabajo completo, y todo lo que hacemos entonces es el trabajo del Creador. Simplemente necesitamos pedirlo. Por eso es que Él nos dice, el Creador, ven al faraón. Estoy contigo, tú no te preocupes. Y al tener esto en su corazón,
este punto en el corazón. Imagínense este estado. ¿Qué tenemos aquí? Este punto en el corazón está en nosotros. Este pequeño puntito, Moshe. Junto a él está el Creador. Pero Moshe no lo conoce de esta forma. ¿Qué es lo que sabe? Conoce al faraón. Así que, ¿qué es lo que nos dice el Creador? He hecho el corazón del faraón pesado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo hice a propósito, así, para que ahora entonces tengan que ir a él y le exijan que los deje en paz. ¿Cómo es que podemos hacer eso? Y Moisés dice, no, no puedo, no soy capaz de hacerlo. Y entonces el Creador le dice, ven conmigo y conéctate conmigo. Toma la fuerza de mí, vamos a ir juntos. Así que, ¿por qué hace el Creador esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Incrementando al faraón, porque cada vez que viene de uno al siguiente y de uno al siguiente, esto se vuelve cada vez más difícil y entonces lo hace así para que Moisés de cierta forma conozca el tamaño del Creador y con ello se conecte cada vez más y más y más en la medida en la que estos 10 obstáculos sucedan, que Moisés está mostrándole todas las fuerzas para poder salir. Y únicamente a través de ello uno puede recibir este anhelo. Y con ello concluimos. Con esto concluimos y nos quedaremos con este anhelo. Gracias por estar con nosotros.